Buenas noches de nuevo. Como les hemos dicho antes de la emisión de esta película, ahora vamos a analizarla desde el punto de vista sociológico, antropológico y, por supuesto, cinematográfico. Y para eso ya me acompañan en plató tres expertos que nos permitirán abordarla desde todos esos aspectos. Saludamos en primer lugar a Juan Manuel Aragüés, profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Es un placer tenerte en este programa que estrenamos hoy. Para mí también es un placer estar aquí con vosotros. Además, según comentábamos durante la emisión de la película, la novela, más que la película, es un material de trabajo en tus clases. Sí, porque además, como comentaremos posteriormente, es de una actualidad, yo creo que rabiosa. Lo analizaremos después. Es un placer que nos acompañe Luis Alegre, cinéfilo, escritor, periodista. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Victoria. Para mí también es un placer venir a un programa como este, porque igual que tu sueño era presentar un programa de estas características, mi sueño era venir de invitado. Sí, perfecto. Pues entonces hemos cumplido nuestros dos sueños hoy. Es una mezcla además de la clave y que grande es el cine, incluso en el título, el clave de cine. Era la idea. Esperemos, no se puede fumar, es lo único que va a cambiar, pero esperemos que el debate sea tan ameno como eran aquellos. Y también nos acompaña nuestro compañero Daniel Calavera, que es nuestro crítico de cine. Gracias por venir, Dani. Buenas noches, encantado de estar aquí y de hablar de una película tan buenísima como Las uvas de la ira. Las uvas de la ira, como ya he dicho antes de empezar la película, vamos a contextualizarla un poco. Se basa en una obra de John Steinbeck de 1939, por la que recibió el premio Pulitzer y que desde luego influyó mucho en que después, posteriormente, consiguiera el premio Nobel de Literatura. En 1940, John Ford acomete este proyecto, que además en una época en la que los estudios de Hollywood no eran muy dados al realismo social y que además refleja con una crudeza extraordinaria y una maestría cinematográfica pues todos esos conflictos derivados de la Gran Depresión. Una primera valoración de esta grandísima película y de la novela en la que está basada, Juan. Bueno, pues para mí el adjetivo que califica las dos es el de estremecedora, ¿no? Tanto la película de la que acabamos de ver y se nos ponían los vellos de punta en algunas escenas, como la película, la novela, cuando la leí me pareció una novela magnífica. Y este es un caso en el que hay que recomendar que se vea la película y se lea la novela, porque yo creo que son dos obras maestras en sí. Quizá el único reproche que le haría yo desde la novela es el final, porque el final de la novela es un final que no voy a desvelar aquí, porque a ver si quienes nos escuchan pues se animan a leerla, pero el final de la novela es un final sublime, que
así mientras la veíamos, al final No, sí que no, tiene un no, diálogo también, bastante también es esperanzador. un final esperanzador, pero a lo que me refiero es que es otra escena diferente de la novela en la que se basa, y yo creo que todavía más esperanzador y con una muestra de mayor solidaridad humana y de calidad humana, que es lo que se muestra en la novela. Luisa Alegre además ha tenido la fortuna de, aparte de verla con nosotros en versión doblada, verla en versión original, y también decía que difiere bastante el doblaje, claro, hecho en aquella época, en los años 40, con el original. Claro, es que estamos hablando de 1940, un año después de que aquí acaba la Guerra Civil Española y que el doblaje se instaura, entre otras cosas, aparte para potenciar el nacionalismo español y el idioma, etcétera. Sobre todo se instaura por una razón de censura y por tener un instrumento formidable para cambiar diálogos si lo que hiciera falta, y el doblaje suaviza mucho la versión original en inglés, porque, por ejemplo, en la versión que acabamos de ver, en ningún momento se pronuncia la palabra rojo, y en la versión original sí que se pronuncia abiertamente la palabra rojo, y aquí se traduce como agitador. Incluso en la parte final, en el monólogo de la madre, pues habla de los ricos de una manera muy abierta y de una manera despectiva, y aquí eso ni se nombra, ¿no? O sea que suavizó mucho la versión inglesa. En cualquier caso, yo diría que es una gran película y un modelo de adaptación al cine, porque es muy raro que una obra maestra de la literatura dé lugar a una obra maestra del cine, y yo creo que a lo largo de la historia del cine los ejemplos son muy contados, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí que se puede hablar de una de las mejores adaptaciones que nunca se han hecho, con el mérito añadido, diría yo, de que se hace esta película en Estados Unidos, en Hollywood, en la edad de oro de los estudios, y por un estudio tan profundamente conservador como la Fox. La 20th Century Fox era un estudio de lo más reaccionario que había en Hollywood. Sin embargo, Darryl Zanuck, el jefe de producción de la Fox, convenció a los financieros del estudio, que no las tenían todas consigo, porque veían que era una obra que iba en contra, la novela de Steinbeck iba en contra de su ideología, digamos, ¿no? Y los convenció por una sencilla razón, porque la novela había sido un bestseller, y entonces había una oportunidad de negocio, y desde luego por encima de la ideología hay una
siempre, que es la ideología del dinero, que siempre acaba tumbando a cualquier tipo de, de, bueno, pues de tiquismiquis ideológico, ¿no? Y yo creo que eso hay que concederle pues el mérito que tiene, ¿no? Hacer esta película en los estudios de Hollywood por un director, además, que era como John conservador Ford, también, ¿no? que siempre se ha dicho que era conservador, pero ojalá todos los conservadores fueran como John Ford, ¿no? Y tuvieran esa sensibilidad hacia los perdedores y hacia los débiles y hacia la clase trabajadora que insinúa esta película. Es una película y una novela, de luego, de la que se puede hablar mucho y bien. Daniel, una primera observación sobre esta magnífica película, que además sé que la has visto muchísimas veces, aparte de hoy. Hombre, a mí me parece, si no la mejor película de John Ford, desde luego una de las mejores películas que tiene. Para mí, mi favorita siempre va a ser La Diligencia, pero desde luego en aspecto técnico, por muchísimas razones, seguramente Las uvas de la ira es su mejor película, porque funciona todo, desde la interpretación de todos los actores, no solo de Henry Fonda, sino en el apartado de los secundarios, es que están todos geniales. John Carradine, que me parece uno de los mejores secundarios que jamás ha habido en el cine. Ese hombre nació para ser un secundario en películas, un secundario que siempre destaca. El padre, De David Carradine, eso es, sí, de Bill. A mí me pilla más por Bill. Y por supuesto Jane Darwell, que además ganó el Oscar a mejor actriz secundaria por esta película. Una cosa curiosa sobre esta mujer, que a mí me produjo mucha ternura darme cuenta. Esta mujer ves la película y sientes la ternura, que es una de las mejores madres que ha habido en el cine, yo creo. Cuando la vi por primera vez me resultaba muy familiar, y luego me di cuenta de que es la anciana vagabunda de Mary Poppins, que da de comer a las palomas. Mira. Es algo muy, no sé, es un detalle muy tierno, y desde luego en esta película, por eso, no solo Henry Fonda, todos en general, y ella está genial. Bueno, como decía Daniel, recordemos que obtuvo 7 nominaciones, 2 Oscar, una a Jane Darwell y otro a John Ford. Y además me gustaría que, como banda sonora de este debate, tengamos que luego me va a corregir un poco Luis, con toda la razón, pero la canción que Bruce Springsteen dedicó a Tom Joad, que es The Ghost of Tom Joad. Vamos a escucharla un poco de fondo. Pero me decías que era una versión de otra canción anterior. de Woody Guthrie, que es más contemporáneo a la época de la película, y que la dedicó a Tom Joad. Sí. Bueno, hablabas Woody Guthrie, que es el maestro de los
actualizarla también con el momento actual, pero Jonas Steinbeck, para escribir que fue un bestseller, esta novela, estuvo reflejando las experiencias que había vivido precisamente con temporeros, con campesinos que habían sido expulsados de sus casas. Hablamos del tema del desahucio, en este caso no es un norte y un sur, es casi un este-oeste muy diferente, de pobreza de un sitio a otro, pero los sentimientos que abundan en la película, que hay gente que apoya a los pobres y hay gente que los considera culpables a ellos mismos de su situación, eso sigue estando vigente. Sí, y además lo curioso en la película es que ese sentimiento se produce dentro de una misma nación, ¿no? El rechazo que sufren los de Oklahoma, en California, ¿no? Y esos mecanismos, bueno, en España no hemos oído cuando surgen estos debates tan tremendos en nuestro país, pues la crítica de los extremeños o de los andaluces, y generalmente siempre se produce esa crítica, que son críticas que no tienen que ver con lo geográfico desde mi punto de vista, sino con aquel que encarna la imagen de la pobreza, ¿no? Siempre tendemos a demonizar, a exorcizar a aquel que ante nuestros ojos pone la miseria, la pobreza, y como no tenemos otra manera de decirlo, le damos un contenido geográfico, ¿no? Bueno, las declaraciones de hace unos días del alcalde de Vitoria, por ejemplo, ¿no? Cuando decía que los argelinos y los marroquíes vienen aquí simplemente a recibir subsidios, no quieren trabajar. Esos mecanismos funcionan y son de una irracionalidad tal que en el proceso de crisis que estamos viviendo en toda Europa, se lo hemos escuchado decir a los alemanes de los franceses, ¿no? Los alemanes diciendo, es que los del sur, los franceses, son unos vagos que no quieren trabajar. Pero cuando llega a ese extremo, imaginas que serán los esquimales los últimos en tomar la palabra para decir que todos los que estamos al sur del polo norte somos una banda de vagos, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos mecanismos tan sin sentido que funcionan cuando hay momentos de crisis. 70 años después veis viendo esta película con una clave de actualidad. Hombre, yo creo que tiene una vigencia casi escalofriante, ¿no? Es decir, lo que la Gran Depresión puso, la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Puso de manifiesto, y esta película refleja, es la enorme capacidad que tiene el capitalismo para provocar sufrimiento, para provocar hambre, para provocar miseria, para instaurar el imperio de los forajidos financieros, de los poderosos y de la profunda desigualdad. Eso yo creo que ahora mismo está en
de plena actualidad, ¿no? Que seguimos, después de tantos años, viviendo esa dinámica feroz del capitalismo cuando sale de su lado más oscuro y más cruel, ¿no? Hombre, yo creo que vamos, cualquier escena, cualquier diálogo de los que hemos visto se puede dar ahora mismo. Ahora en este momento, en la actualidad, bueno, y en cualquier momento en el que haya habido una gran crisis como la que hubo, la Gran Depresión, hay escenas que te dejan la piel de gallina, como la que comentábamos antes del tractor, el hombre del tractor que va a tirar la casa y el hombre le dice como tires la casa te mato, pero el otro le dice, claro, es que tengo que dar de comer a mi suegra, a mi familia, claro, y si no vengo yo, vendrá otro. Es que eso pasa ahora también. Sí, los cerrajeros que se niegan a abrir las puertas de las casas desahuciadas, ¿no? Se les podría aplicar ese mismo diálogo. Yo no sé, hay cerrajeros que dicen, no, yo lo siento, pero no vengo a abrir una casa para desahuciarla. No solo es que esté haciendo su trabajo, es que está pensando en los suyos, como todos, claro. Es decir, que no haya un culpable físico, ¿no? Que dicen, es la compañía es del banco. Claro. Y entonces a quién hay que matar. Sí, eso es buenísimo. Pero bueno, ¿a quién matamos aquí? Eso es sensacional. Luego hay frases, hay una que dice, a veces da la sensación de que el gobierno se preocupa más de los muertos que de los vivos. Eso también me ha impresionado muchísimo, ¿no? De la película. Sí, sin embargo, el bueno es el gobierno al final, el único campamento bueno al que acaban parando que es del Ministerio Yo creo que ahí los buenos son la gente que son capaces de autogestionarse independientemente de que ese campamento sea arropado por el gobierno, pero al fin y al cabo los que toman la iniciativa no es el gobierno es el dueño seguramente del lugar, pero los que toman la iniciativa de autogestionarse, de no necesitar a nadie para vivir bien, para que es el oasis, ¿no?, que brinda la película, que Juan Manuel lo sabrá mejor porque yo no leo la novela desde que la leí por vez primera, francamente, así como la película la he vuelto a ver ahora, ¿no? Pero si no me equivoco, esta secuencia del campamento en la novela está mucho antes. Está mucho antes. Pero claro, antes he comentado lo del mérito que tiene, entre comillas, o lo llamativo que resulta que Hollywood y la Fox interesada por esta historia. Claro, lo que ya no se podía esperar es hacer una versión absolutamente fiel a la novela de Steinbeck, que es mucho más dura, más ideológica, más social. Es decir,
siempre ha sido el happy end, ¿no? El final feliz. Y entonces yo creo que el cambiar de orden esa escena del campamento tiene ese objetivo de dar un soplo de esperanza, es decir, bueno, después de que hemos retratado aquí la desolación, el desamparo, la miseria, tal, vamos a dar un respiro al espectador, porque es que si no, no va a verla a nadie, ¿no? De hecho, la película no fue un gran éxito, fue un éxito bastante discreto. Es decir, dentro del año 1940, que es cuando se estrenó, no fue de las películas más taquilleras, lo cual no quiere decir que no fuera rentable, pero no fue un éxito bastante discreto, porque el público de aquellos tiempos lo que le gustaba ver eran musicales o comedias o las películas de Disney. Esta película era una película muy dura para el gran público, y eso que se suavizó respecto al libro de Steinbeck, pero yo creo que estas concesiones eran inevitables en una película de un estudio como la Fox, y en unos años como los que estamos viviendo. De hecho, el propio Steinbeck tenía una cláusula en la que si consideraba que no se había respetado suficientemente su novela, que incluso podía pedir que se introdujeran variaciones. Eso es un buen dato. Steinbeck declaró que la adaptación le había encantado. O sea, que eso también es una buena señal. Eso es muy difícil que eso pase. Que un autor diga casi imposible. Y en cualquier caso también fue novedosa técnicamente. Comentábamos también que el director de fotografía, Greg Toland, luego trabajó con Orson Welles en Ciudadano Kane, y por ejemplo efectos de iluminación, como las primeras escenas cuando Tom Joad vuelve a la casa y se ilumina con una vela, que todo eso eran trampas que empezó a utilizar aquí y que luego reproduciría en otras películas. Qué maravilla de fotografía, de planos, de composición. Increíble. Y además la ambientación de esta película es, lo comentábamos también antes, da la sensación de que es posapocalíptica, de que todo está desolado, sobre todo al principio, sobre todo también porque John Ford era un genio componiendo escenas, no solo con los claroscuros de la iluminación, también en una escena compuesta con varios personajes, todos están donde tienen que estar. Si te das cuenta, todos están perfectamente situados. Y por cierto, esto se puede ver mucho, se puede relacionar con lo de que el gobierno sea el malo o el bueno. Está muy bien representado, en mi opinión, con el personaje del jefe del camping final. Este hombre tan chiquitín, con su cigarro tan majo, tan benévolo. Al final en algún momento, no sé por qué. Sí, es verdad, sí, recuerda, sí. Pues hay un momento
están los policías que quieren entrar al campamento y él se acerca tranquilamente y les dice, no, aquí no pasa nada, aquí no hay agitación ni nada, todos los policías son enormes con sus escopetas, él está ahí chiquitín, protegiéndolos a todos con su cigarro. Esa forma de componer escenas durante la película es una maravilla, y cuanto más veces la ves, más te das cuenta de que hay escenas que son perfectas, que no pueden ser mejor. Y desde el punto de vista de la oscuridad, de los claroscuros, era una película arriesgada, porque hay muchísimas escenas que suceden en la oscuridad o en interiores, y la oscuridad nunca es comercial, o casi nunca es comercial. O sea que ahí también yo creo que John Ford apostó abiertamente por esa estética y contó, pues eso, con un colaborador, un número uno de la fotografía, que era Greg Toland. Sí. De hecho, en la escena de John Carradine, cuando le encuentra Tom Joad de nuevo, hay momentos en los que no se le ve la cara. O sea, realmente va pasando de la sombra a la semisombra. Esa escena es increíble. Además, cada cosa que dice se va acercando, está todo perfectamente marcado para que lo que está diciendo vaya perfectamente compuesto con la iluminación del plano. Totalmente, eres un enamorado de esos planos, de esas composiciones que reflejan también. Sí, cualquier fotograma merecería un cuadro, ¿no? Es una riqueza, una belleza la que los rostros, los colectivos, todo. A mí me ha parecido una... Yo no había visto la película. Yo pensaba que la había visto y no la había visto. Y ¿Te sabías también la novela que sí. Y la he estado viendo en esa clave, poniendo cara a los protagonistas de la novela y a los paisajes, y me ha parecido realmente maravillosa. Yo me quedo con esa escena, si me permitís, en que está el pobre abuelo que fallece nada más salir, lamentándose, diciendo que huele a costillas, que por qué no le dan unas costillas, y mientras él está totalmente derrumbado, se ve al nieto simplemente la sombra proyectada, y que da más pena la sombra del nieto casi que el abuelo. Es una maravilla. Sí. Bueno, a mí también me parece que es muy digno de destacar, y esta secuencia que me acabas de decir me lo ha recordado, que esta película es la película de un gran humanista como era John Ford. O sea, alguien profundamente preocupado por los seres humanos, por la condición humana, y pese a la desesperanza que hasta el final transmite la película, yo creo que si hay algo en lo que confía John Ford es en la gente sencilla, ¿no? Hay una secuencia que a mí me encanta de la película, y es esa en la que el abuelo va con los dos nietos al bar, y
y son los que están allí los que se muestran solidarios y acaban facilitando que se lleven los caramelos para los chicos y el pan, no sé qué, no sé cuántas, y la otra, la dueña del bar, la que está en la caja, que habla de los que no quieren los cambios, y dice camioneros, ¿no? Dice, han sido capaces de ser solidarios, ¿no? El discurso final de la madre también va por ahí, ¿no? De alguna manera, la confianza es la gente sencilla, su capacidad para estar por encima de los infiernos de la vida, ¿no? Y de la solidaridad. A mí eso me parece que también es algo fundamental de la película y alguien propio del gran humanista que era John Ford. Más allá hay una cuestión que a mí me parece un poco sorprendente dentro de la cultura norteamericana, que siempre hace una apelación a lo religioso muy constante, ¿no? Y sin embargo, aquí no la hay, no solamente no la hay, sino que me gustaría llamar la atención sobre uno de los personajes, que es el del predicador, que es un predicador que ha perdido la fe y que se ha convertido a los hombres. Deja de tener una referencia trascendente, deja de tener una referencia divina para convertirse a la humanidad, ¿no? Y el diálogo este que Tom Joad en un determinado momento dice, recuerdo lo que nos decía Casey y tal, la novela es un diálogo en el que está constantemente jugando con el yo y en nosotros. Cuando estás solo no eres nada. Cuando estás con más gente te das la mano, avanzas juntos y dice textualmente, se trata de pasar del yo al nosotros. Y está constantemente en un juego en el que lo importante es la referencia humana, la referencia al otro, la solidaridad, el construir algo colectivamente. Y el tema religioso nunca aparece de boca del curioso lo que dices, porque está el personaje del predicador que deja de creer en Dios y se entrega a los hombres. También me recuerda un poco a la figura de Nazarín de Buñuel, de Galdós y adaptado por Buñuel, porque también de alguna manera experimenta la misma transformación. Y sí, yo iba a hacer otra referencia, aunque no queremos quedar pedantes aquí, pero hay una obra de teatro de Jean-Paul Sartre, que es El diablo y Dios, en la que hay un predicador que es exactamente igual, que habla de que el cielo y el infierno han desaparecido y que donde hay que trabajar es en el seno de la humanidad, ¿no? Y aquí al principio el predicador también dice, no existe ni el pecado ni la virtud, o sea, han muerto el pecado y la virtud, solo lo que hacen los seres humanos. Incluso en el funeral que le piden un sermón, él dice que no quiere rezar por los muertos que ya están bien, sino por los vivos. Bueno, que tienen. Es que hay una frase estupenda, además, en ese discurso que
al que ha muerto, Sí. este ya tiene Ya, el futuro asegurado. Claro, ya está tranquilo, ya no tiene que preocuparse por nada. ¿Os quedáis con un personaje favorito? Porque la verdad es que los personajes son todos estupendos. Yo sin duda la madre, La madre. Jane Darwell, es que produce tanta ternura y es que desde que descubrí Tanta lo de Mary ternura, Poppins Sin ya ser besucona, sin casi Bueno, dar un abrazo. lo bien que está al Y principio esa de vez la que no se película, cuando le da la mano, Sí, eso es otra de las grandes Pero esa secuencias de la contención, película. sí, desde luego, Cuando lo recibe, que hace Sí. 4 años que no lo ven Sí. y no le besan. sí, sí, sí. Y de repente te dices, caray, los únicos que los niños que le abrazan, pero ni la madre ni ningún otro simplemente lo saludan, y luego por eso mismo tiene más fuerza la secuencia de la despedida. claro, Que ya nunca sabes, nos besamos, pero no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Nos vamos a besar. Eso me parece que es fenomenal. Pero incluso esa contención que en Henry Fonda se ve mucho, que es capaz de asesinar en una pelea, pero luego cuando tiene que contenerse, hay una escena en la que él, la cara, hablando con los policías, la cara está totalmente tenso y solamente se ve la tensión en la mano, o sea, el plano de la mano, él está absolutamente contenido. sí. Eso será de Oklahoma. Será... Bueno, o de Henry Fonda mismo, ¿eh? Era tan natural y tan que de repente se podía cabrear, pero es Henry Fonda, puede hacer lo que quiera en la pantalla, que no sé, tenía una naturalidad y un bueno, de hecho a John Ford esto es muy bueno, que además lo hemos comentado antes, que a John Ford en una entrevista le preguntaron, ¿para usted qué es el cine? Y John Ford dijo, ¿ha visto usted caminar a Henry Fonda? Para mí eso es el cine. Y es verdad, sobre todo aquí en 12 hombres sin piedad también. Entonces, hombre, es piedad que además la volvemos a debatir a mí. Aquí, no sé si pensáis que esta es una de sus mejores interpretaciones. Para mí va a ser siempre el protagonista de 12 hombres sin piedad, su mejor papel. Sí. Además, que no ganara el Oscar por 12 hombres sin piedad, bueno, ya sé que se dice que no pasa nada por no ganar un Oscar, las grandes interpretaciones, pero no sé, da rabia, dan ganas de ir a ese año y decir que se va a convertir en un icono este hombre por esta película, dadle el Oscar. Hombre, en cualquier caso, la de la suerte de la ira seguramente es su primer gran interpretación. Es la primera vez. Él es bastante muy joven joven. cuando hace la película, tiene 34 o 35 años y ya da una sensación de ser un actor, un super actor maduro, sólido, con una mirada, una manera de caminar, de moverse, de comportarse extraordinaria. Hizo con John Ford, hizo más películas. Lástima que al final de su vida discutieron, no se hablaban. ¿Ah, sí? No, sí, fueron durante muchísimos años íntimos, pero Henry Fonda fue uno de los pocos actores de John Ford que no fue a verle cuando estaba enfermo, porque ya habían roto relaciones.
cuentan las malas lenguas, supongo que con quien no se llevaba excesivamente de Newford era con John Carradine, y por eso le intentaba poner en aprietos, cuentan, pues, por ejemplo, hacerle saltar una valla y al final salía airoso de todas, era tan magnífico actor. John Carradine había nacido para, además, Pero además secundario, porque no es un secundario. Sí, siempre secundario. un actor Para mí, en otra película de John Ford, siempre me voy a acordar de John Carradine, de ser el jugador de la diligencia. Qué bien está. Es que no puede estar mejor en esa película. Es el secundario perfecto. Y en esa película también lo ponen en aprietos. Bueno, y en Huracán en la isla también sale, en El hombre que mató a Liberty Balance también, siempre es cierto, siempre lo ponen en aprietos. ¿Te gusta más la diligencia que El hombre que mató a Liberty Balance? Porque Sí, no puedo evitarlo. O sea, El hombre que mató a Liberty Balance me parece la mejor película de western que se puede hacer, y no solo eso, me parece una película que tiene el mejor plantel de personajes de la historia. Todos esos personajes que están en un sitio tan pequeño pero tan grande a la vez, no sé, me parece de genio. Me vais a permitir también que haga una reflexión, no es por ser mujer, pero realmente las mujeres, salvo la madre, no tienen mucho protagonismo en esta película, y sin embargo el monólogo final es maravilloso. O sea, es un planteamiento en el que dice que las mujeres somos como los ríos, que los hombres vais a golpes. Me parece muy feminista ese final. Y teniendo en cuenta, Y la época si esto está sacado así directamente del libro de Stein, A mí no me suena. pero en cualquier caso es un discurso en el año 1940, vamos, absolutamente súper feminista, avanzado, cuando el mundo era brutalmente machista, ¿no? Entonces me parece... y luego hay una frase, esta no es exactamente feminista, pero me ha hecho gracia escucharla, cuando le dice el que se va, el marido de la chica, de Connie, sí. que le dice en un momento, dice, las mujeres siempre estáis cansadas. Bueno, y es el embarazo más largo de la historia del cine, porque además acaba la película y no se ve nacer al niño. Todo el rato, sí, vamos a hacer uno más, pero al final no son uno más. El viaje en ninguna parte tampoco hubiera sido un mal título Sí. para esta película, porque fíjate que el final, que es un discurso esperanzador cuando confía en la gente y tal, pero también es muy escéptica cuando el marido le dice, venga, y vamos a algodón, no sé qué, y vamos a hacer no sé qué, y dice, bueno, espera que igual... Sí, ¿habrá trabajo o no habrá trabajo? Porque claro, es una película donde están constantemente la realidad, le están rompiendo los sueños, ¿no? Entonces llega un momento en que el escepticismo de la madre, que para mí también es el gran personaje de la película, ¿no? Y que seguramente es la que mira todo con una especie de distancia y de madurez y de una mezcla de pragmatismo. Bueno, la primera
maravillosa. O sea, es como quema su pasado, quema sus raíces. Es una secuencia con una potencia metafórica verdaderamente impresionante y como dice Dani, yo creo que también es el gran personaje de la película. Y lo bien que está al final, cuando a mí se me pone la carne de gallina, yo creo que es mi momento favorito. Bueno, mi escena favorita técnicamente, desde luego, es cuando llegan al campamento. Sí, ese plano aberrado al primero que llega, al de Nuevo México, me parece, no, en California ya. Ese plano aberrado que va avanzando, que se va, vamos viendo todo el mundo que los mira como diciendo, ¿qué hacéis aquí? Que es impresionante, pero desde luego el plano más bonito de la película, por todo lo que significa, me parece que es el final, cuando él se está yendo, vemos la silueta, la tienda de campaña, él se va a ir y se le oye a ella diciéndole, es que no me vas a decir adiós. Ella sabe que se va, pero no me vas a decir adiós. Y ese diálogo, me imagino que también está en la novela, el diálogo final de Henry Fonda, diciendo que él estará con cada persona que sufre, que cuando encuentra comida, cuando... Sí, ¿Eso pero está igual en la novela? no, yo creo recordar que no está así y me ha dado una sensación demasiado mística, porque yo creo que el mensaje de la novela es un mensaje más en la clave que estamos comentando, social, de colectivo, de construir algo entre todos, de gritar con la misma voz que dicen en determinado momento, y hay un momento, hay ciertas tendencias que a mí me han parecido excesivamente místicas en este discurso de Tom cuando se despide de la madre. Yo creo que hay una vocación más política en la película que tan mística como se ha desprendido ahí, ¿no? El quererse fundir con el conjunto de la humanidad sufriente. Ahí sí que ha habido un elemento quizá un tanto religioso, ¿no? Sí, porque incluso hay un momento en que habla del predicador y dice que Casey no somos, cada uno no somos un alma, cada uno pertenecemos a una. Eso sí que es textual. Eso sí que es textual. Un alma colectiva, ¿no? Me recordaba el concepto que utilizamos mucho en filosofía política últimamente de multitud, ¿no? Somos que es un concepto que viene del siglo XVII, pero que se ha puesto de moda, ¿no? Somos un organismo colectivo avanzando en un objetivo común, ¿no? Y eso sí que está en la novela, y el concepto de alma colectiva también está en la novela, sí. Los diálogos que, como comentábamos, muchos se han sacado textualmente de la novela son fantásticos. Voy a recordar, por ejemplo, cuando le dicen, ¿cómo ha sido el valor de
venir con este cacharro hasta aquí y dice, no se necesita valor para hacer lo único que se puede hacer. O prefiero morir, o cuando el hombre que cuenta que igual no hay trabajo, que ha perdido a sus hijos por inanición, que dice, prefiero morir de hambre de una sola vez. Los diálogos son increíbles de esta película, pues muchos sacados, imagino, de la novela. ¿Os quedáis con algún diálogo en especial o con alguna escena? Bueno, Dani sí que ha dicho cuáles eran sus favoritas, Luis, cuáles son las tuyas. Es que se me acumulan, pero claro, es que esa secuencia que ha dicho Dani, de verdad es que es realmente prodigiosa, ¿no? Pero también las primeras secuencias de la película, cuando Henry Fonda sale de la cárcel y descubre que en su familia no está, se encuentra con este que ha enloquecido, ¿no? Porque otra de las cosas que retrata la película, o sea, el personaje este que está como demenciado, ¿no? por la situación que ha sufrido, el abuelo que también está demenciado, esas secuencias con él cuando les explica lo que ha pasado, la cara de Henry Fonda cuando va descubriendo la realidad, o sea, eso te mete, introduce al espectador en un clima y en una intención de una manera para mí magistral. Esas secuencias son estupendas, pero es que en general la entrada en el campamento, la que tú has dicho, esa es sensacional. Año 40, hacer eso es increíble. Es una pasada. Yo lo pongo a la altura de lo que consiguió Kubrick, un poco, no tanto a lo mejor, pero se asemeja un poco para mí lo que consiguió Kubrick con 2001. No sé, es como la gente que del mundillo que viese Las uvas de la ira ese año vería escenas como este y diría, ¿cómo ha conseguido que ese efecto, cómo ha conseguido, no sé, técnicamente es genial y todo lo que transmite? Y también, sobre todo al principio, cuando lo que estabas diciendo, este hombre que enloquece, que empieza a hablarles, lo aterrador que resulta el ambiente, las sombras, el hombre hablando del viento. Luego, como en dos flashbacks, retrata toda la historia de por qué están así, de por qué se han perdido las tierras, los arrendamientos, los desahucios, en dos flashbacks, en dos diálogos. Sí. No, es que lo que tenía John Ford era una maestría narrativa que yo creo que ha habido muy pocos cineastas en la historia que la han tenido, porque era capaz de ser eficaz y elegante al mismo tiempo. Es una película donde John Ford no subraya excesivamente las cosas. Es una película muy limpia, muy a veces sutil, no es demagogo en ningún momento, no es excesivamente nostálgico, es más melancólico que
nostálgico, no. Me parece que es la obra de un creador cinematográfico y un director de lujo como lo fue John Ford. Ahora se me está viniendo otra escena a la cabeza muy impresionante, es cuando los niños famélicos están alrededor de la comida que prepara la madre, ¿no? Y como Henry Fonda trata de ahuyentarlos y la madre dice, tranquilos, o sea, vamos a ver, no pierdas la cabeza. Y no sé, es que ya te digo que yo creo que a todos nos parece una película sensacional, llena de planos, de secuencias, de miradas, de diálogos verdaderamente impresionantes. Yo tengo mis dudas de qué pensará un adolescente o un joven medio de esta película que la ve ahora por vez primera. Tengo mis dudas. Por cierto, que pueden decirnos lo que se me ha olvidado comentarlo a través de Twitter con el hashtag ZTVcine. Pueden decirnos qué opinan de esta película, sobre todo, como decía Luis, los jóvenes que la vean por primera vez o los que no son más jóvenes que la vean por primera vez. ¿Cuál es tu escena favorita? Pues es que no me podría decantar por una escena porque me ha parecido toda ella de una riqueza visual tremenda. Si tuviera que elegir, pero más por mensaje, por una cuestión técnica, es la escena inicial del tractor, cuando le viene a derrumbar la casa, porque yo creo que ahí detrás hay toda una teoría del poder. Yo, claro, soy de filosofía y hago ese tipo de lecturas, ¿no? Al poder, ¿no? Claro, de las dos cosas, en nombre de la supervivencia. Pero siempre hemos teorizado el poder como algo que está ahí, ¿no? Que habita el castillo, que habita el palacio de gobierno y que no hay más que ir a sacar a esa persona del castillo del palacio de gobierno, y sabemos que desde el principio del siglo XX sabemos que las cosas no funcionan así, que el poder es difuso, que el poder se encuentra en muchos sitios, que el poder es económico, es financiero, que tiene múltiples caras, y que en realidad el poder es una función que pueden ejercer diferentes actores, diferentes personajes. Y entonces ese mensaje de que a quién matamos, ¿no? Claro, es que la cuestión no está en matar, la cuestión está en el proceso que lleva toda la película, empoderar a la gente, darle poder a la gente, que la gente, como decía Luis al principio, en el campamento del gobierno, no es que el gobierno sea bueno, aunque en este caso yo creo que sí que se podría hacer alguna acotación a esta cuestión, sino que la gente ha sido capaz de organizarse, de tomar el campamento desde dentro y de construir su propia vida, ¿no? Entonces, eso es ese
mensaje que recorre el conjunto de la película es el que me parece más interesante. Y decía que se podía hacer alguna acotación al tema del gobierno, porque si os dais cuenta, constantemente parece que como que esté latiendo una tensión entre los poderes locales, representados por la policía, por incluso los cuerpos de seguridad privados, ¿no? Cuando llegan a este sitio que hay una huelga y todos van con su chapa de sheriff, pero en realidad dicen no, en realidad son contratados por el patrono, ¿no? Y la instancia del gobierno federal representada en el último campamento, que sí que tiene una cierta imagen positiva, ¿no? Y claro, si nos vamos a la realidad del momento histórico, lo que es cierto es que la salida a la Gran Depresión en Estados Unidos se hace desde políticas activas por parte del gobierno federal. El gobierno federal dice políticas keynesianas, vamos a intervenir, vamos a generar empleo, etcétera, ¿no? El gobierno toma ahí un papel de preocuparse por la situación del país y de intervenir. Exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo en Europa en esta situación de crisis, en la que se dice no, la iniciativa privada que sea la que tire para adelante los mercados y tal, no, las políticas activas por parte de los gobiernos, no. Entonces, en esta película es una película también de las políticas keynesianas, ¿no? En las que se pone de manifiesto la importancia de que en momentos de crisis los estados, los gobiernos se preocupen por los más débiles e intervengan en su favor. Sí, por eso también es de una vigencia extraordinaria. Por eso, exactamente. Esta película, porque provoca ese debate tantos años después y demuestra la escasísima capacidad que tenemos los seres humanos de aprender muchas veces de la historia, ¿no? Y otra lección de la Gran Depresión o de esta propia película, o sea, que la codicia siempre se acaba imponiendo y los forajidos financieros que decía al principio, que si no son controlados por el gobierno, si no hay un contrapeso, pues acaban imponiendo su ley, que siempre es la ley del más fuerte y una ley verdaderamente salvaje, ¿no? Y esta película no la consideráis también un poco atípica, sobre todo por los años en los que se rodó y siendo de Hollywood, porque apenas hay amor, salvo el amor familiar, y apenas hay momentos para las sonrisas, salvo quizá cuando los niños dicen hay una cosa parecida a donde ponen la comida y resulta que son pues, los baños o los váteres. Sí, quitando esos dos momentos casi no hay ninguna historia de amor. Sí, bueno, la de más los bien padres, de desamor, ¿no? Sí, bueno, la de los padres, la de los abuelos. la de los abuelos, sí, sí, pero, que la abuela se muere pero es verdad que no es, por su no es, marido. no es Pero el no hay- romanticismo sí, No es ni la Hollywood. historia
eso. O sea, que por eso vuelvo a insistir, si esta historia, pese a que hubiera sido un bestseller como libro, no era un material para así muy obvio para Hollywood, ¿no? Precisamente por eso, porque carecía de lo que solían tener las películas que en ese momento al público le gustaba ver, ¿no? Que eran comedias románticas, musicales, superproducciones como Lo que el viento se llevó. Entonces yo creo que también le falta ese lado romántico y bueno, pues es que la película es así. De todas maneras, insisto, no fue un gran éxito la película, ni muchísimo menos. Y no tuvo tampoco una segunda etapa en la que fuera recuperada, o ya directamente pasó a los videoclubs que decíamos antes, que ahora ya... No, vamos a ver, fue una película degustada por los grandes aficionados al cine, por los cinéfilos, una película que tuvo una cierta repercusión, sobre todo porque venía avalada pues por el libro de Steinbeck, que sí que había sido un bestseller, pero no fue en ningún caso un gran éxito, ni muchísimo menos. Insisto, como he dicho al principio, otra cosa es que no fuera rentable. Yo creo que sí, que al estudio le salió rentable producirla, pero no fue un gran éxito porque realmente el gran público nunca ha estado para ver dramas de este tipo. Esto es un melodrama social, ¿no? Y los melodramas sociales jamás han tenido una gran aceptación popular. La gente suele ir al cine buscando otras cosas. Y fuera de Estados Unidos, que una película de este estilo que enseña las miserias también de esa época. Desde luego en España no tuvo demasiada repercusión tampoco, y eso que era una película que venía avalada por 7 nominaciones, 2 Oscar. Pese a eso, desde luego en España tampoco tuvo demasiada repercusión. Y que además tuvo el premio del Círculo de Críticos de Nueva York como mejor película y mejor director del National Board of Review. Sí, o sea, no, todos los premios, sí, pero la avalaban. Pero como tantas veces sucede, pues una cosa es que tenga los premios de los críticos cinematográficos o de los propios profesionales, en el caso de la Academia de Hollywood, y otra cosa es que acabe conectando en masa con el público, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Ahí está un logro narrativo también muy importante, porque es una película que carece muchas veces de escenas que son muy familiares en películas, en grandes producciones, y sin embargo desde el primer momento conectas con Henry Fonda, y desde el primer momento en el que aparece la familia también conectas con ellos y te interesa durante toda la película qué va a pasar con ellos, a pesar de carecer de escenas románticas, de escenas. Es cierto, es un drama duro, pero que con el que te familiarizas. Y tampoco hay secuencias de violencia exagerada. Sí, Tampoco
se regodea en eso, las secuencias de la violencia está latente muchas es más veces. violento el diálogo, muchas veces. Claro, y bueno, pues hay alguna secuencia de agresiones, tal, no sé Sí, qué, pero matar a un hombre, no sé qué, cuando pero asesinan a los dos, apenas, o sea, pasan un segundo, sí, apenas por eso. se ve. Pero eso es lo que habla también de John Ford, de la elegancia que tenía y de su escasa tendencia a regodearse en los bajos instintos de los espectadores, ¿no? Pues me falta algo de romanticismo en esta película. Es que Ya sabías que no había. Sí. Y como decíais, no tiene cabida, ¿no? es como las suertes de Buñuel, no Claro, ¿qué le vamos a hacer? efectivamente. Sí, pero bueno, aquí a lo mejor No, no tenemos tanta tradición como en Hollywood de meter ese romance pequeñín. Sí, O sea, sí, ese flirteo, ese beso. Pues no hay un beso. sí, yo creo Toda que la película, más concesiones, de la madre. las concesiones que se permitió John Ford son las que antes habíamos comentado, ¿no? El de suavizar un poco la dureza, digamos, de la película, del trasladar la secuencia del campamento hacia el final pero más allá de eso es que hubiera sido absurdo que aquí hubiera metido con calzador una historia de amor aparte entre Henry Fonda y quién, porque es que la chica que aparece es su hermana, o sea que Hay una gran escena de amor en la novela. Es la última. La última es una grandísima escena de amor. Pero de amor fraternal, de amor entre padres. Lo dejo ahí. Es una grandísima escena de amor que se lea en la novela, porque es una escena de amor sobrecogedora. A mí cerré el libro absolutamente encogido por dentro, ¿no? Diciendo, pero qué barbaridad. Ahí hay una escena de amor como yo no había. A mí me recordaba, se lo decía a Daniel, al final de La sonrisa etrusca de San Pedro, José Luis San Pedro, cuando el abuelo a punto de morir, su nieto de 2 años o algo así, dice por primera vez la palabra no, que es abuelo, ¿no? Y entonces él muere. Ese final de La sonrisa etrusca, bueno, pues el final de Las uvas de la ira es exactamente igual. Y es una gran escena de amor, no de amor de una pareja, sino una gran escena de amor. Pues nada, desde luego Hay que leerla. tenemos que leerla. Hay que leerla. Y ya para terminar los últimos minutos, el año pasado, por estas fechas, en verano, Steven Spielberg anunciaba que tenía previsto hacer un remake de Las uvas de la ira y además pisaba un poco una idea que también se supone que había tenido Robert Redford. No se ha vuelto a saber nada más de ese proyecto. Se supone que estaba negociando la compra de los derechos. ¿Cómo veríais una versión de Steven Spielberg de Las uvas de la ira?
sensibilidad colectiva muy grande que hay, ¿no? Por eso hemos empezado diciendo la vigencia que tiene esta historia. O sea, me parecería una gran idea. Y bueno, pues insisto, si el mejor Steven Spielberg se decide a hacer una adaptación de esta novela, pues me parece una gran noticia. No me acabo de fiar, pero ¿Preferirías Steven Spielberg o preferirías una dirigida por Robert Redford? Hombre, yo creo que Robert Redford, que tiene alguna buena película como director, no tiene la maestría ni la talla de Spielberg. Pero bueno, tampoco me parecería mal, ¿eh? A mí Robert Redford, algunas de sus películas como director no me parecen nada desdeñables. Tengo que decir que Dani se le pusieron los pelos como escarpias cuando le dije lo de Steven Spielberg. No le hacía ninguna gracia. No me hace ninguna gracia. Ya partiendo de la base de que a mí los remakes no los entiendo, no entiendo por qué lo hacen. Bueno, por negocio, por supuesto. Sí, por buscar un nuevo público. Claro, un nuevo público también, cierto. Pero hay remakes que han sido triunfos, es cierto, que dices, puede incluso que esté mejor que la original, pero desde luego no, ¿cómo van a hacer mejor las uvas de la ira? No pueden. ¿Quién sería Y sobre todo, sí, y sobre todo como esta película es blanco y negro, el ambiente es blanco y negro, la depresión es blanco y negro, y esos claros oscuros, esas escenas, esos planos son blanco y negro. No puedo creerme que eso sea... Mira, hubiese tenido más encanto en Technicolor, pero en el color de ahora no... Y batalló bastante para poder hacerla en blanco y negro, ¿cierto? Tienes solamente unas escenas en color de la chica la niña del vestido rojo, es cierto, pero a mí desde luego Spielberg sí que es verdad que si el mejor Spielberg la hiciese, pues seguro que sería una gran película, pero ahora que lo dices, yo hace mucho que no veo al mejor Spielberg, ¿eh? A mí Spielberg me parece, si tiene que haber un director de Hollywood, es Spielberg. O sea, es el rey, no puede hacer mejores películas de las que hace, pero yo desde Atrápame si puedes no veo a un Spielberg en plan, qué bueno. Pues pensando en ello, fíjate que me gustaría verla, esta dirigida por Clint Eastwood, porque me parece que hace ahora unas películas de realismo social muy buenas. ¿Qué opinas? Sí, podría ser una buena opción. Sobre todo por lo que ha dicho Luis, que el momento social le abre la puerta a una película de estas características, porque hay tantos elementos de coincidencia. Yo creo que hace 30 años podríamos haber visto esta película y bueno, pues verla como un documento histórico, ¿no? Y sin embargo ahora mucha gente la estaría viendo como algo que le puede ocurrir, algo que le puede suceder. Quizá no ese viaje, ¿no? de atravesar un país, pero de quedarse sin desahucios, claro, de quedarse sin casa.
travesía para llegar a Estados Unidos. Sí, bueno, eso lo llevan haciendo toda la vida. Pero que sigue pasando. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor no son estadounidenses contra estadounidenses. No, la diferencia del momento social actual es que eso que lo podemos narrar durante toda la vida, pues de los guatemaltecos, mexicanos, etcétera, ahora también lo podemos narrar de nosotros, ¿no? De fábula narratur, ¿eh? Eso, la película está hablando de nuestras sociedades de manera un tanto impensable, porque yo creo que nadie pensábamos que hasta la altura del siglo XXI pudiéramos pensar que una película como Las uvas de la ira iba a reflejar el ambiente de nuestra sociedad capitalista. Por cierto, la palabra capitalismo, que también hace unos años era casi indecible y ahora lo utilizamos constantemente, ¿no? Y sin embargo nos encontramos en una coyuntura social en la que, bueno, pues está describiendo nuestra realidad, desgraciadamente. Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer narrar esta película que yo desde luego tengo entre las, podría decir, entre las 10 favoritas de la historia del cine. No sé si a vosotros os pasa también. Bueno, a mí me parece una gran película, pero yo prefiero de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, e incluso El hombre tranquilo y Centauros del desierto. Lo que pasa es que John Ford hizo 135 películas, más o menos 135 películas, y tiene 6 o 7 joyas, y yo creo que Las uvas de la ira es una de ellas. Tengo que decir también que las películas que vamos a La tratar... diligencia también me encanta, por cierto, y Pasión de los fuertes. Las películas que vamos a retratar las hemos elegido también porque nos permiten contextualizarlas en los momentos actuales. Por ejemplo, hemos retratado esta, hablaremos también del 12 hombres sin piedad, también para analizar un poco la situación de la justicia. Pero vamos, Dani, no sé si esta es una de tus películas favoritas, entre las 10, entre las 20... No, entre las 10 no puedo. Pero vamos, porque mi lista de 10 es bastante inamovible. Siempre la he tenido confianza. ¿Cuál es? La gente está deseando saber. De hecho, a ver, yo distingo mis favoritas y las que yo creo que son las mejores. No puedo evitarlo. ¿Cuáles crees que son las mejores? Hombre, no voy a poner aquí a decir yo, para mí la mejor película que se ha hecho jamás, por muchísimas razones, es Con la muerte en los talones. No solo narrativamente, técnicamente, me parece la película perfecta. No se puede hacer, Me gustan también, sí. ¿verdad? ¿Cuál sería tu favorito? Impresionante. Bueno, mi favorita de toda la vida es El apartamento, porque tengo una obsesión personal con ella. Ya la he visto 69 veces, me la sé de memoria, he escrito un libro sobre ella. O sea, pero ya es una cosa de friki, obsesionado con un objeto, en este caso una película. Pero bueno, después del apartamento, es que Con la muerte de los talones y Encadenados de Hitchcock me parecen geniales, Los olvidados y Viridiana de
son obras maestras absolutas, luces de la ciudad de Charles Chaplin, por ejemplo, Carta una desconocida de Max Ophuls, yo qué sé, miles de películas con faldas y a lo loco, de Billy Wilder también, en fin, tengo cientos de películas favoritas. Si me empujas a decir una, pues el apartamento, pero de cine español, pues yo qué sé, El Verdugo y Plácido de Berlanga, El extraño viaje de Fernán Gómez. O sea, hay muchísimas películas que adoro desde siempre, que las vuelvo a ver una y otra vez. Bueno, pues a ver si vamos enganchando alguna de estas películas para este programa. Juan Manuel, ¿cuál sería tu... me pones en un brete, porque es que me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que me gustan tantas... No soy un cinéfilo, eso lo reconozco, pero a mí cuando me dicen tus mejores obras literarias o tus mejores... Bueno, pues claro, depende también de lo que vayas buscando, de qué tipo de género. Pues a mí me gusta mucho Dersuzalar de Akira Kurosawa. Me parece una película que la vi en mi infancia, me parece una maravilla, ¿no? Otra tan diferente como 1, 2, 3 de Billy Wilder, que es una película radicalmente anticomunista. Y me parece, bueno, me fascina. Capitanes Intrépidos, yo digo, bueno, es que Capitanes Intrépidos me la tengo que poner de vez en cuando, porque me parece maravillosa. El sueño eterno, no sé, es que hay tantísimas películas y tantísimos libros que lo que hay que hacer es no cerrarse en una lista e ir viendo mucho cine y leyendo mucha novela. Totalmente de acuerdo. Y ya saben que aquí en ZTV apostamos por el cine clásico. Toda nuestra parrilla está con una programación muy basada en el cine clásico. Algunas de las películas que se han comentado aquí las debatiremos en este programa, y si no, seguro que las pueden ver cualquier día en nuestra programación. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer que nos acompañen en este primer enclave de cine, y la próxima semana les espero